Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Y en esta charlita hablamos un poco más del bautismo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca del bautismo y cuáles son los efectos, frutos que produce en nuestras almas el bautismo? Primeramente, el bautismo cristiano es diferente del bautismo de Juan Bautista. Ya lo dijimos varias veces. Juan Bautista dice: yo os bautizo con agua, mas él, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. San Marcos 1:8, San Mateo 3:2 y San Juan 1:33. Nuestro Señor dijo, instituyó el bautismo como sacramento el día de su ascensión a los cielos, y después en todo el mundo enseña a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces allí el bautismo cristiano es sacramento, mientras que el bautismo de Juan Bautista es un rito judío de arrepentimiento. Son cosas diferentes, y los protestantes que pretenden mucho leer Biblia, etc., no entienden nada de lo que dice la Biblia. Vayan a todo el mundo, predican a todas las naciones, bautizan en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. San Mateo 28:19, San Marcos 16:15-16. Nuestro Señor también nos impulsa a hacer penitencia, igual que los apóstoles. Haced penitencia y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre del Señor Jesús. Es decir, según el rito y modo que el Señor Jesús ha dicho. Hechos 2:38 y 8:12. Es importante también tener cuenta que el bautismo es necesario para la salvación. Quien no renaciere del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos. San Juan 3:5. Eso lo dijo Jesús a Nicodemos. Entonces, todo hombre debe renacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Ahora, el niño concretamente tiene pecado de Adán y Eva, es decir, nace sin la gracia, sin la santidad. Entonces renace en la fe de sus padres, y el más grande regalo que puede dar una familia a sus hijos es bautizarlos cuanto antes. No es que el niño tenga pecados personales, ya lo dijimos varias veces. No, el niño tiene un pecado heredado, nace separado de Dios. Si mi padre perdió su fortuna, hace unos errores de administración y pierde su fortuna, y yo al nacer no tengo ninguna culpa personal, ni sé hablar, pero nazco pobre con la ayuda de mi padre. Esto es lo que pasa con los niños que nacen en pecado original. Y puedes enseñar a todas las gentes bautizarlas. Claro, cuando son grandes tienes que conocer la doctrina, tienes que ver qué es lo que reciben antes de bautizarlos, pero el chico se bautiza en la fe de sus padres. Por ejemplo, si un niño nace y su padre, su madre, su familia lo escriben hijo de tal, y viene el heredero de 3 fincas y 5 carros. El niño está contento. Más tarde no va a ser descontento porque le dieron esta herencia, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Bien, los efectos del bautismo son muy grandes. Primero, es una nueva vida. Dios nos ha salvado por el bautismo de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Tito 3:5. Una renovación, un nuevo nacimiento. En el bautismo hemos quedado sepultados con Cristo para resucitar a una vida nueva. Romanos 6:4, Juan 3:5. También el bautismo perdona los pecados cuando uno ya es adulto. No solamente perdona el pecado personal, original, también los pecados personales. Es importante. Vemos en los Hechos de los Apóstoles 22:16, dice: levántate, bautízate y lava tus pecados. Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella para santificarla, limpiándola con el bautismo del agua. Efesios 5:25-26. Y el bautismo, dijimos, nos incorpora al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia.
nos hace hijos de Dios, miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. 1 Corintios, por ejemplo, 12:13 dice, todos nosotros hemos sido bautizados en el mismo espíritu para un solo cuerpo. Por eso los que fundan disque iglesias y bautizan fuera de la iglesia hacen grande pecado, grandísimo pecado. Entonces el bautismo es necesario para la salvación. De hecho, en el segundo libro de los Reyes 5:13-15, vemos que la curación del leproso Naamán de Siria en las aguas del Jordán es figura del bautismo cristiano. El bautismo es un nuevo nacimiento, no olvidemos esto. Hablando del bautismo, San Ildefonso dice, Cristo nunca deja de bautizar porque nunca cesa de purificar, y así hasta el fin de los siglos. Cristo es el que bautiza porque es siempre Él quien purifica. Por tanto, que el hombre se acerque con fe al humilde ministro, ya que éste está respaldado por tan gran maestro. El maestro purificador es Cristo. La eficacia de ese sacramento reside no en las acciones del ministro, sino en el poder del maestro que es Cristo. Y Santo Agustín dice, todos los que reciben el bautismo de manos de cualquier hombre que sea, es de Cristo que reciben y por Cristo están bautizados. El Papa San León Magno dice en la carta 31, es pues la admirable participación de Cristo en nuestra naturaleza la que arroja sobre nosotros la luz del sacramento de la generación, de la regeneración, es decir, del bautismo, de suerte que los que hemos sido concebidos de la carne, renazcamos de una fuente espiritual, la del mismo Espíritu Santo, por medio de quien Cristo ha sido concebido y ha nacido. Por eso el evangelista llama a los creyentes los que no han nacido de la carne ni de deseo del hombre, sino que han nacido de Dios. San Juan 1:12. Queridos hermanos, el más grande, regalo que pueden hacer los padres a sus hijos es bautizarlos cuanto antes. Hemos nacido, dice San León Magno, para las cosas presentes y hemos renacido para las futuras, para la vida eterna. Y el mismo Papa León Magno dice, el sacramento de la regeneración, es decir, el bautismo, nos ha hecho partícipes de estos admirables misterios, por cuanto el mismo Espíritu, por cuya virtud fue Cristo engendrado, ha hecho que también nosotros volvamos a nacer con un nuevo nacimiento espiritual. Aunque cada uno de los que llama el Señor a formar parte de su pueblo se ha llamado en un tiempo determinado, y aunque todos los hijos de la Iglesia hayan sido llamados cada uno en días distintos, con todo, la totalidad de los fieles, nacida en la fuente bautismal, ha nacido con Cristo en su nacimiento, del mismo modo que ha sido crucificada con Cristo en su pasión, ha sido resucitada en su resurrección y ha sido colocada a la derecha del Padre en su ascensión. Esto lo dice también el Papa León Magno en Sermón 6 de la Natividad del Señor. Entonces, queridos hermanos, cuando bautizamos, bien, nacemos a una vida nueva. Estamos muertos al pecado y resucitados para la vida eterna. Efectos del bautismo. Veamos un poco lo que dicen los santos acerca de los efectos, de los frutos del bautismo. Santo Tomás de Aquino, en su estudio sobre el credo, dice:
La eficacia del bautismo está en que limpia de todos los pecados en cuanto a la culpa y en cuanto al castigo merecido. Por ese motivo a los bautizados no se les impone penitencia alguna, por muy pecadores que han sido. Y si en recibiendo el sacramento mueren, entran inmediatamente en la vida eterna. ¿Por qué? Porque el bautismo borra todo pecado. El bautismo borra todo pecado. Una persona muy pecadora, por ejemplo, se hace bautizar, no siendo bautizada antes, claro, y bien, si se arrepiente de sus pecados, el bautismo borra todo. El único mediador y camino de la salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, San Marcos 16:16, San Juan 3:5, él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad del bautismo y de la fe, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta. Y no cualquier iglesia, es la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. La iglesia nos santifica después de entrar en su seno. Por el bautismo dijimos, recién nacido de la vida natural, y ya podemos acogernos a la gracia santificadora. La fe de uno, más aún la fe de toda la iglesia, beneficia al niño por la acción del Espíritu Santo, que da unidad a la iglesia y comunica los bienes de uno a otro, dice Santo Tomás de Aquino. Es una maravilla esta maternidad sobrenatural de la iglesia que el Espíritu Santo le confiere. La generación espiritual, es decir, nuevo nacimiento, que se opera por bautismo de alguna manera, es semejante al nacimiento corporal. Así como los niños que se hallan en el seno de su madre no se alimentan por sí mismos, sino que se nutren del sustento de la madre, así también los pequeñuelos que no tienen uso de razón y están como niños en el seno de su madre, la iglesia, por la acción de la iglesia y no por sí mismos, reciben la salvación, dice Santo Tomás de Aquino, Summa Teología, tercera parte, 68, artículo 9. Entonces, como el niño en el seno materno se alimenta en el seno de su madre, y bien así el niño chiquito se alimenta en el seno de la iglesia al bautizarse. Y San Ambrosio, hablando del bautismo, dice, recuerda pues que has recibido el sello del Espíritu, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y piedad, espíritu del santo temor, y conserva lo que has recibido. Dios Padre te ha sellado, Cristo el Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón como prenda suya el Espíritu, como te enseña el Santo Apóstol. En efecto, al bautizarse, el niño recibe junto con la gracia santificante la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza y los dones del Espíritu Santo, todo en germen. Ahora tiene que recibirlo de una manera más fuerte en la confirmación. El bautismo es una maravilla, tenemos que valorizarlo, y sobre todo un cristiano que se bautiza renuncia a Satanás, a sus obras, a sus seducciones y a todo pecado. Por lo tanto, no debería nunca pecar mortalmente. De ahí la importancia de que los católicos trabajen para formar una civilización cristiana, un Estado cristiano, leyes cristianas, escuela cristiana, universidad cristiana, todo en conforme al Evangelio, y no ser liberales que aceptan reglas anticristianas. Esto es lo que hace hoy morir los pueblos, ¿eh?
Otro santo dice, el que se sumerge con fe en este baño de regeneración, ese es en el bautismo, renuncia al diablo y se adhiere a Cristo, niega al enemigo del género humano y profesa su fe en la divinidad de Cristo. Se despoja de su condición de siervo y se reviste la de hijo adoptivo. Sale del bautismo resplandeciente como el sol, emitiendo rayos de justicia, de santidad, y lo que es más importante, vuelve de allí convertido en hijo de Dios y coheredero de Cristo. Cuando lleva un niño, un adulto al bautismo, bien lleva un esclavo de Satanás. Y bien cuando sale bautizado, bien sale hijo de Dios, heredero de la vida eterna y coheredero de Cristo. Entonces es muy importante valorizar, saber estas cosas, muy importante. Por el sacramento del bautismo te convertiste en templo del Espíritu Santo. No ahuyentas a tan escogido huésped con acciones pecaminosas. No te entregues otra vez como esclavo al demonio, pues has costado la sangre de Cristo, quien te redimió según su misericordia y te juzgará conforme a la verdad, dice el Papa León Magno. Entonces, nosotros que fuimos bautizados, bien hemos renunciado a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, no debemos hacernos otra vez esclavos del demonio mediante el pecado mortal. Por eso el cristiano debe alejarse de todo lo que es causa de pecado. Es muy importante esto. Todo lo que es causa de pecado, debemos alejarnos de él. Renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Una persona cristiana no frecuenta ningún lugar de pecado. No frecuenta ningún lugar donde hay pecado. Ni discotecas, ni bares, ni lugar de pecado. No. Un cristiano no se intoxica con películas de telenovelas y otras cosas malditas que llevan al pecado y sugieren la tentación. Renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Es algo serio. Y nuestro Señor nos pedirá cuentas el día de nuestra muerte, nos pedirá cuentas de este pacto. Si lo hemos cumplido, qué bueno, nos salvaremos. Si no lo hemos cumplido, bien, no tenemos nada que ver con Cristo. Pero sépanlo, el cristiano bautizado que va al infierno con el sello de Cristo, bien, sufre más que el pecado, que el pagano. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano que peca mortalmente después de su bautismo? Bien, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo, todas las virtudes y dones del Espíritu Santo quedan paralizados, le queda la fe y la esperanza que nos salvan. Pero teniendo fe y esperanza todavía, al confesarse, al arrepentirse, puede recuperar la gracia, la santidad del Espíritu Santo. Mientras que el cristiano católico que pierde la fe haciéndose pagano, ateo, o de cualquier religión o cualquier secta, pierde la fe, pierde todo. Eso es una desgracia. Entonces, queridos hermanos, como dice el Papa San León Magno, usted que fue regenerado, no regrese a la basura, al lodo anterior, hecho hijo de Dios, no te haga otra vez esclavo del demonio. Un alma en estado de gracia tiene la puerta del cielo abierta. Un alma en pecado mortal tiene la puerta del cielo cerrada y la del infierno abierta. Entonces, tenemos que vivir siempre en la gracia de Dios y no en pecado mortal. Vivir en gracia de Dios y no en pecado mortal. Los que han tenido la desgracia de caer en pecados, bien confesarse cuanto antes. Confesarse cuanto antes, ¿por qué? Porque la confesión nos devuelve la gracia y la santidad. Unas palabras más acerca de un problema actual.
Hay muchas sectas protestantes, después de haber robado la fe a los católicos, pretenden bautizarlos y bien los manchan. Una persona bautizada de veras, bien nunca puede volver a bautizarse. Es pecado mortal, es como un sacrilegio. Los que vuelven a bautizarse, bien, no creen en el Espíritu Santo ni a su acción, y hacen un pecado mortal que los mancha en lugar de purificarlos. Cuidado, hermanos, una persona de veras bautizada nunca puede volver a bautizarse. Por eso la Iglesia no vuelve a bautizar los no católicos que fueron bautizados válidamente. ¿Y qué es un bautismo válido? Cuando una disque iglesia, una secta bautiza según la intención de la Iglesia Católica, vale. Por ejemplo, los luteranos, los anglicanos, por ejemplo, los primeros protestantes, todos eran católicos. Cuando se han separado de la Iglesia Católica, guardaron el rito del bautismo de la Iglesia Católica. Entonces el bautismo vale. En la medida que una persona está bautizada, aunque fuera la Iglesia, su bautismo vale. No se puede bautizar segunda vez. Las nuevas sectas, por desgracia, como no creen en pecado original, ya no vale su bautismo, porque no tienen intención de hacer lo que hace la Iglesia. Entonces, insisto, todo católico que vuelve a hacerse bautizar en una de estas sectas, y bien hace un pecado mortal que lo mancha en lugar de purificarlo. Hay 3 sacramentos que nunca pueden repetirse: bautismo, confirmación, orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque marca un sello espiritual en el alma que nunca se borra. Entonces, queridos hermanos, no dejarse engañar por estas sectas que predican un evangelio falsificado. También les dije de bautizar a sus hijos cuanto antes, no esperar que sean grandes, no esperar al padrino que llegue no sé de dónde, no esperar tener dinero para hacer una fiesta. Todo eso es secundario. Lo que cuenta es hacer del niño hijo de Dios y abrir delante él la puerta del cielo. Si un niño nace enfermo, no esperan 15 años para pedirle permiso para llamar al doctor. Rápidamente lo llaman al doctor. El niño nace en el pecado de Adán y Eva. Hace falta devolverle la gracia que Adán y Eva ya han perdido. Y les dije varias veces también de dar a los niños nombres de santos para que tengan un modelo en la tierra y un protector en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.